Bien, hoy vamos a continuar con un tema, pero al mismo tiempo a empezar con otro. Vamos a continuar con esto que estamos haciendo, al menos los días que me toca enseñar a mí, ¿no? Los días de reunión general, que es el tema de conocer a Dios, ¿no? Hemos escuchado, hemos visto ya muchos temas acerca de quién es Dios, de cómo es Dios. Todos están en el canal de YouTube de la iglesia, así que cualquiera que los quiera escuchar o repasar, están ahí para poder volver a repasar y escuchar las enseñanzas. Si quedó algo en el tintero o si alguno no lo escuchó, se lo perdió. Y hemos visto muchas características del Señor, ¿no? Hemos visto que Dios es el Dios del tiempo, que Dios es el Dios de amor, es el Dios de justicia. Y sin duda que faltan muchísimas otras características de Dios, pero las que hemos visto dentro de todo engloban la mayoría, las más importantes, ¿no? Y continuando con este tema de conocer a Dios, vamos a empezar a verlo, pero de otra forma a esto. Vamos a empezar a ver una serie de enseñanzas que se van a llamar, yo les puse por título, Dios y el hombre. ¿Sí? Una forma muy interesante de conocer a Dios, y el propósito de esto es que aprendamos más de Dios sacando enseñanza de la relación personal que Dios tuvo en la Biblia con cada uno de los personajes. Así que tenemos prédicas para rato, tenemos, ¿no? Tenemos enseñanza para muchos años si queremos. Dios trató de una forma con Adán, pero no trató de la misma forma con Abraham. No trató de la misma forma con Moisés ni con David. ¿Sí? Con cada uno de ellos, al ser distintos, tuvo distintas experiencias, ellos tuvieron distintas experiencias con Dios, y obviamente eso está basado en que cada persona es distinta a la otra. ¿Sí? Yo tengo 3 hijos y la forma en la que trato a cada uno de ellos es muy distinta a la del otro. Aquellos que dicen, y yo he escuchado muchas veces, que yo trato a mis hijos por igual, es imposible tratarlos por igual porque tienen caracteres distintos. ¿Sí? Mi hijo más grande es súper dócil y lo tengo que retar una vez y se acuerda para toda la vida, y el más chiquito es un terremotito que no le importa nada, no le duele nada. Entonces no puedo tratar con el mismo carácter con uno que con el otro porque se va a descarriar. Dios es así. Y lo vemos en la Biblia y lo vemos en nuestras vidas. Dios, vemos que a veces con uno nos parece que trata demasiado liviano a uno, pero Dios sabe cómo trata con esa persona. Y Dios a veces con otro trata un poco más duro, pero Dios también sabe que esa persona es de corazón más duro. Y si no vive esas cosas duras, a veces no aprende. Por más que nosotros nos creamos a veces santitos, buenitos. ¿Por qué me pasa esto? El mismo apóstol Pablo dice, para que la grandeza de la revelación no me enaltezca, o sea, las cosas que Dios me mostró, yo no me venga arriba, no me venga soberbio, Dios me dio un aguijón en la carne, que debe haber sido seguramente una enfermedad o alguna dolencia, para que yo no me descarríe, porque si no, yo me voy por la mía, termino yo creyéndome que soy yo el gran apóstol Pablo. Entonces, Dios trató con cada persona que existió, ¿no? En la Biblia, trató de una forma distinta. Y de cada una de esas enseñanzas podemos sacar una enseñanza para nuestra vida. Podemos identificarnos con alguien o con la parte de cada uno de ellos, ¿no? Así que vamos a empezar, antes de, ya para la próxima, si Dios quiere, vamos a empezar con Dios y Adán. Pero vamos a empezar esta primera con Dios y el hombre, ¿sí? Para que entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, que muchas veces es una de las cosas que uno no sabe. Y uno muchas veces cristiano, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y uno dice, no, bueno, Dios me hizo para ser evangelista. No, eso no es el propósito de Dios para el hombre. Ese tal vez sea un propósito para vos en particular. Pero ¿para qué nos creó Dios? Vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Al igual que cuando empezamos, la primera enseñanza, por si alguno no la escuchó o la quiere repasar en el canal de la iglesia, la primera enseñanza de esta se llamó El Dios del Tiempo, ¿no? Y fuimos precisamente a Génesis capítulo 1.1. El primer capítulo de Génesis tiene muchísima información para nuestras vidas. Y vamos a leer Génesis 1, versículo 26, pasaje conocidísimo, al menos de oído, pero vamos a ver si lo conocemos en profundidad, ¿no? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra. Amén. Fíjense, ¿quién no conocía este pasaje? ¿Alguien no lo conocía? La mayoría lo hemos escuchado, seguramente. Este simple versículo que seguramente todos escuchamos tiene las respuestas a las tres interrogantes más grandes de la humanidad. ¿Saben cuáles son las preguntas que se hace de la humanidad desde siempre? Que se hacen los científicos, los filósofos. Las tres preguntas más grandes son: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Esas tres preguntas están respondidas en este simple versículo. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Y hacia dónde deberíamos ir? ¿Cuál es nuestro horizonte a seguir? Primera pregunta, ¿quiénes somos? Cuando estudiamos la primera enseñanza de estas, el Dios del tiempo, vimos Génesis 1.1. Ahí está claro en la prédica esa, ¿no? Pero lo repaso. En Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vimos en esa enseñanza que en ese versículo hay un montón de información. En el principio, que era la palabra Bereshit, significa en el principio del tiempo. Dios es un Dios eterno, Él no está regido por el tiempo como nosotros, Él creó el tiempo. Cuando dice ahí en el principio, Él es el momento en el que Él crea el tiempo para nosotros. En el principio dice creó Dios, y la palabra creó era la palabra bará, que significa crear de la nada o hacer aparecer de la nada. Entonces, la primera pregunta, y acá vemos que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Quiénes somos? Somos creación de Dios. Esa es la primera respuesta a la gran interrogante de la humanidad. Hay un problema, que a la mayoría de las personas no les importa esta respuesta o no la quieren creer, ¿sí? Pero la respuesta está ahí. ¿Quiénes somos? ¿Quién sos vos? Yo soy una creación de Dios, un ser todopoderoso, el cual yo no puedo entender ni pretender entender porque está por encima. Si Él creó el tiempo y creó la vida y la materia, ¿cómo yo voy a tratar de entender a un Dios tan grande? El primer error es querer yo entender quién es Dios. Lo primero que tengo que entender es quién soy yo. Soy creación de ese Dios. Primero que nada. Si acepto eso, puedo pasar a lo siguiente, ¿sí? A la siguiente pregunta o al siguiente gran interrogante de la humanidad, que es: ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿por qué Dios nos puso? Ok, supongamos que yo acepto, diría un ateo, supongamos que yo acepto que soy creación de Dios. ¿Para qué me puso en esta tierra? Bueno, el pasaje está exactamente clarísimo acá. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y escuchen cuál era el propósito del hombre en la tierra. Señoree, o sea señor. Que el hombre me refiero a hombre y mujer, ¿no? A la humanidad. Y señoree sobre en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Escuchen esto: en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Quiénes somos? Creación de Dios. ¿Por qué estamos acá? Para señorear la tierra. Y esta palabra es muy interesante, así como la primera la palabra creó era bará, esta suena similar, es radá, igual, de la misma forma. Señorear, escuchen lo que significa, tiene un significado bastante fuerte, ¿no? Significa varias cosas, depende de cómo se lo usa, puede significar una cosa o la otra, pero significa, y la definición más fuerte es pisotear o pisar sobre la tierra. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Abraham? Yo te daré todo lo que pise la planta de tu pie. ¿Sí? Él iba a ser señor de todo lo que pisara. Radá significa también subyugar, o sea, poner bajo tu dominio. Dirigir. ¿Hacia dónde debe ir? Dominar. Mandar. Y también significa tomar para sí mismo. ¿Qué cosa es lo que todo esto podemos hacer la humanidad en la tierra? Sobre las aves de los cielos, los peces del mar, las bestias del campo y sobre toda la tierra. ¿Quiénes somos? Creación de Dios. ¿Por qué estamos acá? Para señorear la tierra. Ese era el propósito original de Dios, ¿sí? Para el hombre. Ponerlo como Señor para que gobierne la tierra.
Hay un problema. La primera de las dos, que es quiénes somos, el mundo no la quiere creer. No le interesa creerla. Salmo 53.1, no vamos a ir a buscarlo, pero el que lo quiera anotar, dice, el salmista David dice el necio en su corazón, no hay Dios. Literalmente dice, el tonto dice que no existe Dios. ¿Sí? O sea, no es algo de ahora el ateísmo. Obviamente desde tiempos antiguos ya la gente decía, no hay Dios. Pero si vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 20, para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo acá? El testimonio que acaba de contar la hermana Victoria. Cuando una persona te dice no hay Dios, no existe Dios, la primera reacción nuestra de un cristiano es pensar, pero ¿quién creó toda esta maravilla que estás viendo? Y acá dice, el escritor de Romanos dice exactamente eso. Las cosas invisibles de Dios se ven en la creación. Es imposible. Los mismos científicos, hoy en día ya, antes se creía que todo el universo era estático, que siempre fue igual. Luego se dieron cuenta de que estaba en expansión, de que había un movimiento, y si hay un movimiento, algo generó el movimiento. Entonces, todo lleva a creer de que hubo una fuerza superior que organizó el universo. No hay forma de que esto sea casualidad. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces el primer problema es que la gente no cree a la primera respuesta. Ahora, la segunda respuesta de por qué estamos aquí tiene también otro inconveniente, que es que el hombre la invirtió. Dice que Dios nos puso para señorear la tierra y ahora resulta que la tierra nos señorea a nosotros. ¿En qué? Bueno, en la antigüedad se daba, más que nada, el tema de la idolatría hacia los animales. ¿Sí? Dios nos puso para ser señores de los animales y los hombres, ¿qué hicieron? Dioses de los animales. Y tienen el dios de la rana, el dios del sapo, el dios del coso. Hoy en día, esa idolatría sigue vigente. ¿Saben cómo? Se convirtió en animalismo. Se convirtió en veganismo. No, los animales tienen más derechos que nosotros. ¿Mm? Los animales tienen los mismos. ¿Cómo un animal va a tener el mismo derecho que nosotros? Si dice la palabra de Dios que Dios nos puso para señorear sobre ellos. Bueno, en eso, como siempre digo, tenemos que tener mucho cuidado con el buenismo, que no, sí, pobrecitos los animales, está bien, no hay que ser cruel con los animales, Dios castiga la crueldad con los animales, ¿sí? Ahora, cuando el animal se pone por encima del hombre, ahí estás en problema. Ahí te estás metiendo en problema con Dios porque estás invirtiendo el orden que Dios puso. Cuando nos preguntamos por qué la tierra está en tanto desorden, en primer lugar, no quieren creer quiénes somos, y en segundo lugar, el por qué estamos acá está totalmente invertido. Y no solamente eso, sino que dice, eh, volvemos a Génesis, dice que señoree sobre las aves del cielo, los peces del mar, las bestias del campo, y fíjense, dice, y en toda la tierra. Esto fue una de las pocas cosas que se cumplió hasta hace muy poco tiempo, que era descubrir la tierra, cuando todavía no había aviones, había solamente barcos, todo a caballo. El hombre se encargó de descubrir la tierra, ver los nuevos territorios a dónde llegar, ver dónde había materiales para minar, para poder... Eso se cumplió muy bien. Hoy en día, en el siglo XXI, nos están de a poquito convenciendo de que la tierra está en peligro, de que hay un cambio climático, nos va a destrozar a todos, de que hay demasiadas personas en el mundo y tenemos que reducir la población mundial. Todas estas, ¿saben qué son? Mentiras. Son mentiras. ¿Mm? Son mentiras que nos están distrayendo del propósito que Dios nos puso en esta tierra, del por qué Dios creó al hombre en esta tierra. Entonces ahora, en vez de la tierra estar al servicio del hombre, el hombre está al servicio de la tierra. Y esto es un pecado. Es un error, porque no es el orden que Dios puso. Cuando dicen que la tierra está sobrepoblada, te muestran fotos de una ciudad donde la gente está amontonada, muriéndose de hambre, pero vos mirás para el otro lado y hay el mismo territorio que la ciudad, pero 10.000 veces más campo y no hay nadie. No está sobrepoblado. En todo caso, la gente se aglomera, es normal. Pero eso no quiere decir que el mundo esté sobrepoblado. ¿Mm? ¿Qué está pasando? ¿Saben lo que está pasando en Europa? En Europa está pasando de que durante tantos años se le metió a la gente en la cabeza de que debía estudiar, lo cual es bueno, que debía tener una carrera, lo cual es bueno,
Pero ¿qué le dijeron? Todo eso antes de tener hijos. ¿Saben cuál es uno de los principales problemas que tiene hoy en día Europa? Que llegan mujeres a los 40, 50 años, tienen sus carreras, tienen sus autos y tienen sus casas, y ya se les pasó el tren y no pueden tener hijos. Y la población, acá así como en Latinoamérica, sube, allá en Europa baja. Y no saben qué hacer, no tienen ni idea qué hacer, porque se los inculcaron tanto a la gente en la cabeza de que era malo tener hijos de joven, después de los 20 años, que hay muchísima gente, hay ciudades donde hay plazas vacías, no hay chicos. Pasa un montón en esto, y esto obviamente están copando otras comunidades que vienen y están copando esto y que tienen hijos como conejos, no les importa nada. Entonces está causando un desbalance, un desastre. ¿Por qué? Por omitir lo que Dios mandó. ¿Y qué es lo que Dios mandó? Fíjense, vamos a leer un poquito más adelante. Versículo 28, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Escuchen esta frase, llenad la tierra. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Llenar la tierra. ¿Sí? Ese era el mandamiento de Dios. Y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo lo que se mueve sobre la tierra. O sea, el orden se invirtió y por eso el mundo está como está. ¿Se entiende? Y ahora la tercera interrogante es, ¿hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Somos creación de Dios. Hablo como hombre, no como humano, no como cristiano. ¿Por qué estamos acá? Para señorear la tierra. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Solamente señorear la tierra? Eso también está respondido en este versículo 26. Y nuestro propósito y hacia dónde debemos ir es volvernos al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Vamos a leerlo ahí. Versículo 26. Perdón, acá está, versículo 27. Dice, y creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es el hacia dónde debemos ir? Hacia la imagen de Dios, hacia ser semejantes a Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, este propósito, estas preguntas, recordemos que no son preguntas bíblicas, son preguntas humanas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos acá y hacia dónde vamos? Estas preguntas son preguntas humanas, ¿por qué? Que llegaron a nosotros por culpa del pecado. Porque Adán y Eva no se preguntaban estas cosas. Ellos entendían perfectamente estas cosas. Vivían siempre decimos que ellos no conocían ni el bien ni el mal, porque ¿qué es lo que conocían Adán y Eva? Lo perfecto. ¿Sí? Ellos no sabían qué era lo bueno y lo malo, ellos solo conocían lo perfecto. Todo lo que hacían era perfecto y agradable a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo creó Dios? A imagen de Él, ¿sí? A imagen de Él, semejante a Él mismo. Entonces el hombre cuando Dios lo crea era totalmente sin pecado y ellos no sentían la necesidad de buscarle el sentido a la vida, ¿sí? No se hacían estas preguntas, ¿por qué? Porque ya eran a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado nos hace sentir, ¿qué cosa? La falta de propósito. ¿Han sentido alguna vez en la vida falta de propósito? No saber qué va a ser de mi vida, a qué me voy a dedicar, qué trabajo voy a hacer, cómo voy a hacer para pagar las cuentas, qué va a ser del futuro de Argentina, qué va a hacer con todo esto. Esas preguntas, ¿saben de dónde vienen? Del pecado. El pecado en nosotros, el error del pecado, nos hace no tener propósito en la vida. Y tenemos que estar buscando un propósito todo el tiempo como humanos. El hombre, fíjense, el ser humano, tanto Adán como Eva, igual de culpables, no ponemos a uno por encima del otro, el hombre fracasó en su imagen, en su misión de ser a imagen y semejanza de Dios. Ellos lo tenían fácil, ya lo eran, ya eran imagen y semejanza de Dios, no había ningún problema. Ellos fracasaron, pero como Dios es omnisciente, como Dios lo sabe todo, Dios tenía un plan preparado, no un plan B, un plan desde el principio. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿sí? Y desde antes de la fundación del mundo preparó un plan que es el plan de salvación. ¿Cuál es el pasaje más conocido de la Biblia?
Exactamente, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, nos dice a nosotros, le está hablando a la iglesia, recordamos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Donde el hombre fracasó en el propósito, ¿cuál era el propósito? Ser imagen y semejanza de Dios. Tuvo que venir ¿quién? Dios mismo. Dios mismo hecho hombre, hacerse hombre, para venir a cumplir ese propósito. Qué grande que es Dios, porque si uno piensa humanamente, vos decís, vos creás a la humanidad como lo creó Dios en el jardín del Edén, con paz, con armonía, y se descarrían como vemos en el Antiguo Testamento, yo soy Dios, lo más probable es que le meto un tincazo al mundo y chao, y empiezo de nuevo con otro planeta. Pero el Señor no. Como Él es santo y justo, no nos podía dejar tirados. Y Él mismo se tuvo que tomar el trabajo en su mano de hacerse hombre. ¿Y cuál fue la obra de Cristo? Más allá de la muerte y resurrección, una de las cosas más importantes de la obra de Cristo es su vida en la tierra. Vivir en la tierra sin pecado, como estaban Adán y Eva antes del pecado. Sin el deseo ni el anhelo de pecar, pero para el Señor fue mucho peor que para Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron tentados una vez y cayeron. El Señor vivió aproximadamente 33 años siendo tentado constantemente hasta el momento antes de la muerte en la cruz. Fue tentado varias veces. El ladrón le decía, librate vos de la cruz si verdaderamente sos el Hijo de Dios. Imagínense, el Dios del universo con todo el poder de despedazar el mundo entero, humillándose en la cruz y soportando el dolor. Ahí estaba siendo tentado. Y no solamente ahí, sino que cuando le ofrecen el vinagre, que en realidad era vino agrio, no era el vinagre que conocemos nosotros, sino que era vino que se había agriado, eso, por más que nosotros lo vemos como algo cruel, en realidad podría haberle servido como, dicen que ese vino agrio te puede dar una sensación de relajación en el cuerpo. Entonces, para que pase el mal momento que estaba pasando de dolores, capaz que se le había aliviado un poquito, y el Señor rechazó ese vinagre, ese vino agrio. ¿Por qué lo rechazó? Porque él tenía que sufrir el dolor hasta el último segundo y no podía rebajar el sufrimiento. Como hijos de Dios tampoco podemos estar rebajándole al cristianismo el precio de ser hijos de Dios. Jesucristo fue perfecto como hombre, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de la salvación era restaurar el orden y el propósito original. ¿Sí? Eso es lo que vino a hacer Cristo, restaurar la comunión con el Padre a través de el orden original, el propósito original. ¿Cuál era el propósito original del hombre? Ser a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Somos creación de Dios. ¿Por qué estamos en esta tierra? Para señorearla. Esta es la tierra que Dios nos dio a nosotros. No se la dio a los mundos, no se la dio a los políticos, no se la dio a Satanás. Nos la dio a los hombres. ¿Mm? ¿Y, por qué y hacia dónde vamos? Vamos hacia la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es esto de la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios exactamente? Tenemos que ser a imagen y semejanza de Dios. Ok, ¿cómo? ¿Tenemos que ser eternos como Él es eterno? ¿Dice el Señor, sean todopoderosos porque yo soy todopoderoso? No. ¿Dice, sean omniscientes porque yo lo sé todo, así que ustedes también sepan todo? No. Dice, sean santos porque yo soy santo. Es la única característica de Dios que Dios nos dice, sean igual que como yo soy. ¿Mm? Sean santos porque yo soy santo. No nos manda algo imposible. ¿Mm?
Ser santos no quiere decir, como tenemos mal entendido obviamente muchas veces, el vivir en una vida toda así, como llena de luz y perfección. No, no, la palabra santo significa apartado. Dios es santo porque está totalmente apartado de todo tipo de mal. Al Señor no llegan malos pensamientos, malas intenciones, nada de lo que Dios hace es con mala intención. Nada de lo que Él hace es por envidia, por vanagloria, no. Él es santo, está apartado de todo ese tipo de pensamientos. Entonces cuando Dios nos dice que seamos santos, nos está diciendo esto, vivid de esta manera, quitad de tu mente, como dice la palabra del Señor, quiten de ustedes todo pensamiento, toda pelea, toda envidia, quítenla de ustedes. ¿Qué nos está diciendo ahí el apóstol, creo que es Pablo? Sean santos, aparten, ser santo es apartarte. Aparten de ustedes la envidia, el odio, la bronca, el resentimiento, los malos recuerdos, quítenlos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque así como Dios está apartado, no podemos llegar a su presencia, no podemos llegar a ser a su imagen y semejanza si no quitamos esas cosas primero. Mientras las arrastremos como una mochila, no podemos ser imagen de Dios. Para poder ser a su imagen, esa es la imagen de Dios, la santidad. Es el único atributo que dice que los ángeles repiten una y otra vez delante del Señor. Lo ven a Dios y lo único que pueden expresar es santo, 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 santo. En la Biblia lo repite solamente 3 veces, pero da a entender de que en realidad lo repiten constantemente y eternamente. No pueden dejar de repetirlo. Lo ven tan perfecto, tan precioso, que un día lo vamos a ver cuando estemos en su presencia. Pero ellos lo ven todo el tiempo y están ahí, viendo esa santidad tan perfecta. Él es santo todo el tiempo y esa es la imagen de Dios. La santidad es huir de todo lo que cause desorden o distorsión en la imagen de Dios. Cuando vemos algo en nuestras vidas que distorsiona la imagen de Dios, ya entendemos que eso no es santidad. Una pequeña pelea, una discusión con mi esposa, ya no es santidad, porque viste que ya perdiste la paz. Ya hay algo que se distorsionó, algo se movió. No es santidad. Discutir por algún tema de política, por lo que sea, que sé que eso me va a traer problemas, no es santidad. Quedarme obviamente con algo que no es mío, no es santidad. ¿Sí? Si yo estoy comiendo y veo que estoy lleno y le sigo dando y sé que me va a hacer mal, no me dice la conciencia, che, esto está mal. Estás afectando el templo del Espíritu Santo que es el cuerpo. No es santidad. El alcohol, en exceso obviamente, la droga, todas esas cosas, ¿qué hacen? Distorsionan la imagen del hombre, la imagen de Dios en nosotros. Entonces, ¿cómo es una vara que tenemos para medir, para saber si estamos bien o no? Pensemos en la imagen de Dios, que es la santidad. Y digo, y analicemos, ¿se está distorsionando la imagen de Dios en mi vida con esto que estoy haciendo? Ese es el propósito que Dios le dio al hombre. Ese es el propósito central. Después, unos van a ser pastores, otros van a ser maestros, otros van a ser músicos, otros van a simplemente se van a quedar muchos de ama de casa, de trabajadores, toda la vida van a tener el mismo trabajo, pero sus familias van a estar en santidad. Pero su vida va a estar en santidad. Ese es el propósito principal. No importa, no nos fijemos que el otro tiene más plata. Hoy veía una noticia que, que un poco me hizo entender algo, ¿no? Veía una noticia que dice que en este tiempo se ha pasado, han dejado mucha gente, ¿no? Muchos seguramente no tienen ni idea, ¿no? De esto, porque no están mucho en las redes sociales, pero el mundo está muy metido en las redes sociales. Y una red social a la que nunca ingresé, tengo Facebook como para tenerlo nomás, pero una de las redes sociales que más afecta negativamente a la gente es una que se llama Instagram, donde lo único que se suben son mujeres hermosas con filtros que se ven más hermosas, todo el tiempo sacándose fotos en ropa interior o vestidas, pero todo el tiempo fotos mujeres, 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 mujeres. Eso dice que estaba afectando la cabeza de la gente, está afectando la cabeza de la gente. ¿Saben de qué forma? Deprime a los hombres porque ven a esas mujeres como inalcanzables y deprimen a las mujeres porque ven la ropa que se ponen esas mujeres, porque ven las casas donde viven, porque ven que siempre se sacan fotos que se fueron a, no sé, a las cataratas, que se fueron a otro país, a Brasil. ¿Qué hace? Todo el tiempo están consumiendo, viendo fotos, imágenes de los demás. ¿Y qué pasa? Se empiezan a deprimir. Fíjense qué locura. Solamente ver la vida del otro les causa depresión.
¿Qué están viendo? Imágenes. Instagram son fotos. Solamente están viendo fotos y causa depresión en la gente por no poder tener lo mismo. Fíjense lo que es una simple imagen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la imagen que ve la gente en nosotros? ¿Mm? Porque así como esas personas ven a lo mejor una mujer, pasa mucho que ven a otras mujeres bien vestidas en una linda casa con un lindo auto, ¿y qué pasa? Anhelan tener eso. Se deprimen porque ven que en su economía, su familia es imposible alcanzar eso. Una simple imagen, una simple foto, tiró abajo a una persona. Imagínense si la imagen de Dios estuviera viva en nosotros. Si en vez de ver una publicación la gente nos viera a nosotros. ¿Mm? Muchas veces se suele decir, el mundo no va a leer la Biblia, el mundo nos va a leer a nosotros. ¿Sí? Entonces cuando nos ve en nuestros momentos difíciles y nos ve en calma, en paz, y ve que nos está pasando cosas malas, pero nosotros seguimos con el gozo del Espíritu Santo dentro nuestro, ¿qué está viendo? La imagen de Dios en nosotros, la santidad de Dios en nosotros. ¿Amén? Todas las filosofías del mundo humanas, todas distorsionan la imagen de Dios. Analicen la que quiera, por más buenista que parezca, porque hay muchas, el humanismo, el budismo, vos las escuchás y no, el respeto por los demás, el respeto por los animales, por la naturaleza, todas distorsionan la imagen de Dios. Todas, ya ni se diga, bueno, el feminismo y todo esto que vemos hoy en día, ¿no? Todas distorsionan la imagen, el propósito de Dios para nuestra vida. Y me pareció muy interesante, que es una imagen que también está distorsionada en la actualidad, de que Dios dice en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y hoy es una de las cosas más atacadas, el hecho de que solamente hay dos géneros, solamente hay dos sexos, varón y hembra, y no hay nada más. Y hoy en día se dice tantas aberraciones, y cuando nos queramos preguntar por qué el mundo está como está, no solamente el mundo no quiere creer en Dios, no solamente el mundo perdió el rumbo con respecto a por qué Dios nos puso acá, sino porque hasta la imagen del hombre y la mujer están distorsionadas. ¿Sí? Cuando vemos esto de que atletas hombres dicen yo soy mujer y se meten a competir en el atletismo con las mujeres, esto es una aberración, es una distorsión de la imagen de Dios que Dios creó para el hombre y la mujer. Es aberrante, no podemos aprobarlo de ninguna manera, ¿sí? Porque ¿cómo los creó Dios? Varón y hembra los creó. Ese es el orden de Dios, ese es el propósito de Dios para el hombre, ser a imagen de Dios. ¿Amén? Así que hermanos, si el propósito más grande en nuestra vida no es ser a imagen y semejanza de Dios, hay un problema. Y un problema muy grave. Tenemos el orden de los objetivos o los propósitos totalmente distorsionados. No puede haber, personalmente tengo muchísimos sueños y cosas que quiero lograr en la vida. Pero si mi sueño principal, el más importante, por arriba de todo, no es ser a imagen y semejanza de Dios, como hombre, ya fracasé. Recordemos que seguramente lo vamos a ver la próxima vez cuando veamos a Adán y a Eva, ¿no? En la relación personal con Dios. Cuando la serpiente, que era Satanás, se acerca a Eva, ¿qué es lo que le trae? La duda que le siembra. ¿Qué duda le sembró? Le sembró una duda con respecto al propósito. Porque Satanás le dice, Dios no quiere que pruebes del fruto porque vas a ser semejante a Él, sabiendo el bien y el mal. Eva ya era semejante a Dios. Adán y Eva, Dios los creó a su imagen y semejanza. Ya eran imagen y semejanza de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso de estar buscándole un propósito a la vida, cuando nuestro propósito principal es ser la imagen y semejanza de Él. El error de Eva fue precisamente ese, y de Adán, porque Adán cayó también juntos. No es uno mayor que el otro, los dos son igual de culpables. Pero, ¿cuál fue la trampa de Satanás? Darle un falso propósito. Yo quiero ser igual a Dios. Ya eras igual a Dios. No había necesidad, pero no lo sabía. Pero se dejó engañar, se dejó llenar la oreja por un propósito mundano.
nuestro propósito como hijos como seres humanos. Dios nos creó para ser a su imagen y semejanza. No nos dejemos engañar por las cosas del mundo. Amén. Amén. El Señor les bendiga.